En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concedió medidas cautelares para los periodistas Willy Narváez y Alberto Miranda, dos comunicadores independientes que han sido víctimas de amenazas en contra de su integridad física y la de su familia por parte de paramilitares y agentes de la sancionada policía sandinista. De acuerdo con la resolución, ambos periodistas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La comisión solicitó al régimen de Daniel Ortega adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos periodistas. El éxodo de nicaragüenses es incontenible ante un futuro incierto, lleno de represión y pobreza, por lo que miles de nacionales han decidido abandonar su hogar para salir del país y buscar un lugar más seguro donde no sufran hostigamiento ni represión y donde puedan generar dinero ante la crisis económica que vive Nicaragua desde abril de 2018. De acuerdo con recuentos de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos OEA y el último reporte de la Unión Europea y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, más de 108,000 nicaragüenses han huido de la represión y difíciles condiciones de vida que tienen en Nicaragua. Solo en Costa Rica hay más de 90,000 y el resto en países como España, Estados Unidos y ahora se suma México, que registra que unos 5,635 ciudadanos nicaragüenses han pedido asilo político en ese país azteca. Los datos ofrecidos por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugio COMAR revelan que las solicitudes de asilo político de los nicas en ese país creció en un 243%. En 2018, 1,271 nicaragüenses buscaron refugio en ese país. En 2019 se reportaron 2,233 solicitudes, mientras que en lo que va del año se han recepcionado 1,331 peticiones de protección internacional, con lo que totalizan más de 5,000 nicas buscando refugio desde 2018. Sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Daniel Ortega, aceptó el recurso por inconstitucionalidad de parte de la Organización Defensores del Pueblo en contra de la Ley de los Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía Nacional, por la que han acusado a varios opositores en estos últimos días. De acuerdo con los abogados defensores del pueblo, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al dictador Daniel Ortega y al presidente del Parlamento sandinista Gustavo Porras que rindan informes referentes a esos recursos por inconstitucionalidad que, de acuerdo con el escrito, estas legislaciones se promulgaron violentando diferentes artículos de la Constitución Política de Nicaragua. Asimismo, esta mañana, ese poder del Estado controlado por el FSLN admitió otro recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley 1060 o Ley de Reforma y adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de Nicaragua, cambio que faculta a la sancionada policía sandinista mantener bajo su dominio a los reos en un lapso de 48 horas hasta 90 días de investigación. De igual manera, Porras y Ortega deberán presentar informes para fundamentar la aprobación de estas leyes, conocidas como leyes represivas en contra de la disidencia. Monseñor Abelardo Mata, hasta ayer obispo de la diócesis de Estelí, entregó la administración de la misma al obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, tras haber sido aceptada su renuncia por parte del Papa Francisco. El obispo y secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua presentó su renuncia ante Francisco el 23 de junio pasado, al cumplir los 75 años, tal y como lo establece el Código de Derecho Canónico. Durante su discurso, Mata dijo que la edad y las enfermedades le dificultan seguir con su ministerio, por lo que decidió retirarse. Por su parte, Monseñor Álvarez agradeció al sumo pontífice por la delegación del nuevo ministerio, mientras nombran al sucesor del obispo Mata. Las redadas continúan en Nicaragua. Ahora 9 campesinos fueron detenidos por agentes de la sancionada policía sandinista en el municipio de El Almendro del departamento de Río San Juan, pero minutos después fueron liberados. De acuerdo con Víctor Díaz, líder campesino, la detención se dio sin ninguna orden judicial y bajo fuerte dispositivo policial. Entre los secuestrados destacaron Genoveva Gaitán, Wilfredo Robleto, Crescencio Gaitán, Justo Gaitán, Weiner, conocido como Guandique, Laureano López y Antonio Herrera. Todos estos campesinos forman parte de otra facción del movimiento campesino de la Franja Anticanal y Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, junto a otros líderes de la Alianza Cívica. En el plano internacional, Miami sigue siendo el foco de los Estados Unidos en las últimas semanas, luego de que un edificio residencial sucumbiera en Surfside, dejando unos 97 muertos, de acuerdo con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Lavín Cava. Tras 21 días de búsqueda bajo los escombros, las autoridades aseguran que cada día se vuelve más complicado encontrar cuerpos debido a las toneladas de sedimento y cuando son hallados, están en estado descompuesto. Las investigaciones de las causas del derrumbe del edificio, en el que habían 55 apartamentos
departamentos ya se inició, pero se da por seguro que será larga y compleja. En los tribunales hay media docena de demandas presentadas contra la asociación del condominio, que tenía problemas estructurales desde el 2018, según una firma de ingenieros. El miércoles, un juez del sur de la Florida autorizó la venta del terreno donde estaba el edificio residencial que se derrumbó y perdieron la vida 97 personas, según las cifras oficiales. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Es triste que Monseñor Abelardo Mata, el ahora obispo emérito de Estelí, secretario hasta hace unos días de la conferencia episcopal, haya cerrado este capítulo de su vida en el retiro como obispo de una manera tan silenciosa, con una misa, con el clero nada más y con el nuncio Sommertag y con, no sé, quizás con los más allegados. Un obispo con una trayectoria enorme y además con una cercanía hacia la población de su diócesis enorme y como una voz valerosa, una voz gallarda que siempre estuvo denunciando los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todavía a mí me sigue llamando la atención la rapidez con la que el Papa Francisco supuestamente, digo supuestamente porque estaba hospitalizado cuando le aceptaron la renuncia a Mata, de esas cosas que uno no puede explicarse. Porque de nuevo, el 23 de junio fue que puso su renuncia y el Papa Francisco en 10 días la aceptó. La de Bosco Vivas en León fueron más de 3 años. El espacio que se tomó el sumo pontífice para aceptarlo. Pero bueno, nosotros siempre vamos a reconocer en Abelardo Mata a un nicaragüense, en primer lugar, comprometido con los pobres, con los menos favorecidos, con los de abajo, pero además de eso, un religioso comprometido también con la verdad, con la justicia y con el compromiso de que el evangelio es primero antes que el acomodamiento de la iglesia. Dijo Sommertag, que es el que decide realmente aquí digo aquí en Nicaragua, como que estoy en Nicaragua. La verdad es que uno vive en Nicaragua con el pensamiento y con el corazón, pero aunque estemos fuera. En Nicaragua, el que decide quién es el obispo es Sommertag, porque es el que le recomienda al Papa. Y entiendo que los últimos nombramientos ni siquiera han habido ternas, por ejemplo, sino que ha sido dedocráticamente y al gusto de este diplomático que lamentablemente actúa a sus anchas y con una cercanía odiosa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijo Sommertag ayer en esa misa privada, de nuevo, una misa en la que tuvo que haber estado el pueblo de Estelí despidiendo, o por lo menos una parte del pueblo de Estelí tomando las medidas de distanciamiento para despedir a su obispo de tanto tiempo. Una misa privada con el clero, con el nuncio y adiós. Triste, ¿no? Digo el nuncio. Pensando en el momento histórico de la diócesis de Estelí y como representante del Santo Padre, voy a pedir las próximas semanas una colaboración corresponsable en el sincero discernimiento para proveer un digno pastor para esta diócesis, no un pastor cualquiera. Esto de pedir colaboración no es otra cosa que mascarar su decisión, que ya seguramente ya la tomó, porque como de nuevo les digo, en Nicaragua los obispos son nombrados por el nuncio, porque es el nuncio el que le dice al Papa Francisco que este es el mejor supuestamente producto de una terna, y esas ternas no se han dado. Entonces, lamentablemente, por el obispo Mata, que merecía definitivamente
una despedida de su obispado oficial con un mejor perfil, diría yo, ¿no? Un abrazo para Juan Abelardo Mata, el ahora obispo emérito de Estelí. Extraño que Ortega haya decidido ordenar a sus achichincles de la Corte Suprema o de la Corte de Ortega, porque ni es suprema ni es de justicia, es la Corte de Ortega y de Murillo. Extraño que le haya ordenado a sus achichincles que admitieran recursos por inconstitucionalidad en contra de la ley de agentes extranjeros o ley Putin, ley de ciberdelitos, contra la reforma al Código Penal que amplía hasta 90 días el periodo para que la gente esté detenida. Raro. Me parece que Ortega se prepara para tener la escalera con la cual bajarse del panal de avispas al que se ha metido con esto. ¿Por qué? Porque para después de que pase el proceso de inscripción, dejar libres o sacar del cautiverio a los secuestrados, entonces él podría aducir que la Corte declaró inconstitucionales las leyes y que por tanto ellos no pueden estar secuestrados. Eso podría ser una de las lecturas. Lo otro es tratar de aparentar separación de poderes en Nicaragua. Dios poderoso. Eso es un chiste mal contado, ¿no? Y lo otro puede ser que de pronto se esté preparando para algún tipo de negociación. Esta última la veo menos probable. Veo más probable que de pronto, cuando ya pase el periodo de inscripción de candidatos para su sainete electoral, entonces él decida que la Corte declare inconstitucional y entonces él tener una manera elegante de salirse de semejante lodazal en el que se ha metido con estas cosas. Extraño. La Corte le dice a Porras, a su mandadero en la chanchera, al sancionado Porras, le dice, mire, tiene que darme un informe sobre estas leyes, entre comillas leyes, porque no son otra cosa más que mamotretos espurios que Ortega ha mandado a aprobar. Quiero un informe de cómo se aprobaron estas leyes, por qué se aprobaron, cuál fue el procedimiento y toda una mascarada, como les digo, para tratar de aparentar algo que es sumamente extraño. Uno no puede dejar de pensar mal viniendo de criminales como los que hay en el Carmen. Así que hay que estar atento. No es de puro gusto que Ortega y Murillo abren esa posibilidad porque algo se traen entre manos. Piensa mal con ellos y acertarás. Y hablando de estas cosas que son inexplicables, pero que se vuelven lógicas de pronto, el ministro o el primer ministro cubano, Manuel Marrero, que debería llamarse Manuel Marrullero, anunció ayer que pueden entrar entonces a Cuba medicamentos, pueden entrar a Cuba alimentos, pueden entrar a Cuba mercadería llevada por pasajeros. Y entonces uno dice, ¿y ahí? ¿Y el famoso bloqueo? ¿De quién es el bloqueo? De Estados Unidos, que realmente es un embargo económico que limita las transacciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Eso es una cosa muy distinta a un bloqueo. Ahora, con esto que dice Marrullero, Manuel Marrullero, que es el primer ministro de Cuba, que abren las fronteras y la aduana cubana para que entre medicamento, para que entre alimento, para que entre. Entonces uno dice, ¿y el bloqueo entonces?
¿Quién lo pone? ¿Quién lo quita? ¿Quién dice que sí entra y que no entra en Cuba? Estados Unidos, como dicen los enchufados del socialismo del siglo XXI, o los cubanos que manejan a ese régimen criminal desde hace más de 6 décadas. Ojo, que aquí, con esto, que se abre hasta el 31 de diciembre de este año, demuestran que hay una falsedad y que quienes bloquean el ingreso de productos medicinales o alimenticios a Cuba no son los Estados Unidos, son los mismos cubanos. Yoani Sánchez, la periodista y bloguera, hoy en su podcast de jueves explicó su visión sobre la decisión de los criminales del régimen cubano sobre alrededor de esta apertura sorpresiva que pretende bajar el nivel de presión y tratar de aplacar de cualquier manera el malestar de la gente que, con lo que pasó el domingo, de nuevo, aunque han reprimido salvajemente, hay poblados en los que todavía hay manifestaciones, pero con lo que pasó el domingo inició el pueblo cubano una nueva etapa en la búsqueda de su libertad. No es algo que ya se acabó, es algo que comenzó el domingo y que los debe tener a todos, al charlatán de Díaz-Canel y a toda esa camarilla de criminales que dirige el régimen cubano, los debe tener con pañales para adultos, con problemas estomacales. Vieron que el pueblo sale y que ya perdió el miedo y que son jóvenes los que están ahí dando la cara para decir, este país no puede seguir de la misma manera, hay que cambiarlo. ¿Qué dijo Yoani Sánchez, la periodista y bloguera cubana, una de las más respetadas que hay en la isla, sobre la apertura del bloqueo que imponen los cubanos a los cubanos? Acá está. Esto, por un lado, voy a hacer la lectura de que esto es una flexibilización que se pudo haber hecho hace mucho tiempo, cuando comenzaron a faltar las aspirinas, los termómetros, los medicamentos básicos. El oficialismo cubano pudo haber hecho este gesto que evidentemente ha quedado claro que era de voluntad política, no dependía de ningún otro gobierno, no dependía de nadie más que no fuera de la Plaza de la Revolución de La Habana. Ahora lo han hecho después de meses y meses, señoras y señores, en que se nos ha estado muriendo gente por medicamentos básicos, por no tener acceso a fármacos para enfermos crónicos, por ejemplo. Entonces ahora abren, esto sin lugar a dudas va a traer un alivio. Tenemos muchas familias, incluso la mía, que tenemos pacientes con enfermedades crónicas sin acceso a los medicamentos que necesitan tomar prácticamente cada día, y esto va a aliviar sin duda. ¿Pero es suficiente? No. Claro que no es suficiente, porque no solamente el acceso a los medicamentos y a los alimentos fue lo que llevó a los cubanos a las calles. Había un reclamo, y hay un reclamo evidente, de libertad, de apertura política y de fin del actual sistema. Así que bienvenidos los medicamentos, bienvenidas las medicinas, pero cuidado, no nos dejemos distraer ni lanzar migajas para conformarnos. Además, esto pone el problema, lanza la pelota en otra dirección, porque nos vuelve a convertir en el pueblo mantenido desde afuera, dependiente del exilio, y los que no tienen familias emigradas y los que no tienen un pariente al otro lado del estrecho de Florida. Así que sí, bienvenidas esas maletas, pero recuerden, la libertad no cabe en una maleta. Qué buenas palabras, ¿no? La de Yoani. La libertad no cabe en unas maletas, y no todos los cubanos tienen familiares acá en la Florida. Quieren aplacar el hambre con que aquí la familia que tiene décadas de estar acá en Miami o en la Florida, que sean ellos los que resuelvan el grave problema que tiene la dictadura cubana para responderle a su población. O sea, es que son cascarudos, como decimos popularmente. Se están asfixiando y entonces se quieren hacer lo bueno
¿verdad? Levantando el bloqueo que ellos mismos imponen. Ahí queda clarísimo. Si no quieres verlo, bueno, pues ya ese es un problema tuyo, pues. Ponete lo que querrás en los ojos para no ver, pero eso es clarísimo. El bloqueo del ingreso de medicinas y alimentos a Cuba no es un asunto que ordena Estados Unidos. Lo ordenan los cubanos y lo acaban de levantar. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo será eso, mano? O sea, si el bloqueo es de los gringos imperialistas, ¿cómo es que de pronto dejaron entonces ahora que entre por 7 meses a diestra y siniestra medicamentos, alimentos? Falso, hipocresía. Son tartufos, los criminales cubanos. Herman Tech es un eurodiputado que hoy, junto a otros de sus colegas como José Ramón Bauzá, Leopoldo López Vigil y Thierry Mariani, firmaron una carta en la que piden, entre otras cosas, ¿verdad?, además de que cese la represión en Cuba, que se revise cualquier tipo de financiamiento de la dictadura, porque no se puede estar ocupando fondos europeos para financiar a criminales. Y en la carta, que es una declaración conjunta sobre las manifestaciones por la libertad y la democracia en Cuba, dicen que debe cesar de inmediato la ayuda financiera de la Unión Europea a Cuba porque puede aterrizar en manos del régimen cubano. Y además de eso, la ayuda debe revisarse la que se ha prestado ya de manera sistemática a Cuba, a pesar de las graves violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y lo anterior, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo cubano. Es decir, están pidiendo estos eurodiputados que se revise la situación en la relación económica y comercial de la Unión Europea con la isla, la mayor isla de las Antillas en el Mar Caribe. Esto fue lo que dijo Hernán Terch, que señala, oiga bien, este eurodiputado, a Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, de querer salvarle o sacar de las castañas del fuego a Díaz-Canel y a toda su tropa de criminales. Está claro que la Unión Europea lo que quiere el servicio exterior bajo Borrell es que se tranquilicen las cosas en Cuba, seguir ayudando a la dictadura y que la dictadura se eternice. Lo que quieren es seguir con esa dictadura comunista en la isla de Cuba, como quieren también que el continuismo de Maduro y en Venezuela, y mantienen y buscan la fórmula en este momento con ese tipo de elecciones. Desde luego, si es por Borrell, si es por su embajadora, si es por el señor Javier Niño, hoy en día media Europa seguiría esclavizada, porque habrían dicho, si hubiera habido una Unión Europea como la actual, les habrían dicho a los polacos, a los rumanos, a los húngaros, a los alemanes orientales, que no, que tranquilos, que se quedaran allí, que tenía problemas económicos, Husar, Ceausescu, Jaruzelski, que les ayudarían a ellos, les mandarían dinero a los dictadores para que la cosa se fuera solucionando y que irían avanzando en las negociaciones económicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretenden hacer con Cuba y lo que nos quieren presentar como las soluciones de la Unión Europea para Cuba. Y hablan del embargo. Miren, hoy han anunciado como gran acto de generosidad de La Habana que la dictadura va a permitir todo tipo de importaciones, dicen sin tasas, todo tipo de importaciones de alimentos, de medicamentos y de artículos de aseo. No había un bloqueo, ¿Cómo es que es la dictadura la que ahora permite y se puede introducir de todo en Cuba? Porque no hay bloqueo, señores, porque el bloqueo es mentira, porque lo que hay es un país metido en una jaula. Hay una sociedad metida en una jaula y torturada, y la Unión Europea está ayudando a que se torture a la gente dentro de la jaula. Clarísimo, el eurodiputado que también cuestiona lo del bloqueo, entre comillas, no hay tal bloqueo. Queda clarísimo y al desnudo esta situación que ha sido una bandera con la cual ese régimen asesino de los
Castro y ahora del ventrílocuo Díaz-Canel, permanecen ahí y que es su principal bandera, el bloqueo de Estados Unidos. Y ahí levantan el bloqueo y todo entra. ¿Cómo será eso? Rarísimo. Es la manipulación, es el juego y rejuego del discurso. Y Giovanni Sánchez en el podcast más temprano decía cómo pretenden cambiar lo evidente. Quieren decir que son delincuentes en la calle, delincuentes por toda Cuba, en la calle pidiendo comida, pidiendo medicina, pidiendo atención, clamando por cambios. Es increíble cómo quieren decir que llueve cuando el sol está absolutamente caliente, te está quemando, te estás asando al mediodía y dicen, está lloviendo o está nevando. Lo que vos sentís es diferente. Y así lo hace Asesínica, y así lo hace el Vetusto. Y ese es el mecanismo por medio del cual pretenden adormecer siempre a los pueblos. Y la mejor muestra de cómo hay una burla y un cinismo desmedido es la que hizo este ampón venezolano, que es el tal Diosdado Cabello, que no es otra cosa más que un narcotraficante que forma parte del cartel de los soles y que se lucra de la riqueza venezolana a costa de que el pueblo de su país sufra penurias. ¿Saben lo que dijo? Que lo que pasó en Cuba es un asunto mediático, que no es cierto que pasó nada en Cuba, no es cierto. Es tan falso que cortaron las redes, y que cortaron el internet. Es tan falso que eso fue lo que pasó, ¿no? Pero dijo doña Deikel, imagínese usted lo que llegó a decir este matón impune, que las tomas que aparecían en la televisión o en las redes sociales era de la celebración del público de la Copa América. Es una cosa realmente sin nombre. ¿No me creen? Acá está lo que dijo este ampón venezolano. Y cuando tú sumas a eso los hechos de Cuba, caramba, un hecho mediático, absolutamente mediático, un hecho que lo que salía en las redes no tiene nada que ver con la realidad. Gente que estaban celebrando la Eurocopa y sacaban esa foto como que fueran que estaba ocurriendo en Cuba o en Argentina, que estaban celebrando la Copa América. Tomaban la foto de lejos, ¿no? Y sin vergüenza de ningún tipo, pues. La exponían, miren Cuba cómo está. Y resulta que no, el mismo presidente se fue a las calles en Cuba. No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5, ¿cómo le dicen? Influencers vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto al pueblo cubano y a su gobierno. Nuestras flatulencias, le faltó decir a este criminal venezolano que en algún momento va a pagar por todo lo que ha hecho contra su pueblo. Nuestras flatulencias, ¿qué flatulencias? Lo que expulsa por la boca cuando dice semejantes estupideces y falsedades. Y Dania Molina es una nicaragüense cuyo origen es Carazo. Tuvo que salir de Nicaragua porque la persecución política no le permitía mantenerse en su tierra natal. Pero eso no le ha salvado de sufrir las consecuencias de querer libertad, de haber participado en las marchas, de haber participado en los tranques. Y la dictadura de Daniel Ortega ha decidido torturar a su hija y torturarla a ella. Torturar a su hija físicamente, de verdad, a Jimena Anaí Palacios Molina, y torturarla a ella en la distancia. Aquí está esta jovencita, estudiante de medicina, que fue secuestrada en días pasados y fue torturada por criminales
fanáticos, enajenados y que forman parte de las filas del Frente Sandinista. Y Dania Molina está acá en Estados Unidos y nos acompaña unos minutos nada más para contarnos qué es lo que ha pasado con su hija Jimena Anaí. Bienvenida, Idania. Buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por el breve espacio. La verdad que para mí ha sido muy difícil. No sé si me está escuchando. Estoy escuchándola. Adelante, Idania. Yo pues me uní a las protestas en el 2018 junto a mi hijo. El 8 de julio en Carazo, como ustedes saben, fue la operación limpieza. Sí. En esa operación limpieza, mi hijo recibió un disparo cuando intentaba rescatar a un hermano de lucha, su mejor amigo, Josué Mojica. Como todos saben, él murió de un disparo de AK por paramilitares. Cuando mi hijo intentó socorrerlo, a él le dan un disparo. Sus amigos que iban en la siguiente barricada se regresaron, lo rescataron. Estuvo 11 días en el monte. En ese tiempo a mí me allanaron mi casa 3 veces. El último allanamiento fue el más atroz, donde me hicieron miles de cosas. Abuso en todas las circunstancias. Mis hijas fueron mis testigos presenciales de todo lo que ellos me hicieron. Pasó, tuve que huí hacia Managua, interpuse denuncia ante la CPDH. Inmediatamente yo quedo en casa de seguridad, pero como era tanto la persecución, tuve que huir y logré entrar a Estados Unidos. Me logré unir a la caravana de migrantes, la primera caravana de migrantes junto a mi hijo en muleta y silla de ruedas con su disparo. De hecho, cuando los médicos lo miraron en la catedral, dijeron que ya no tenía salvación su pie, que iban a imputarlo. Yo no lo permití y quise continuar con él así. Logramos llegar a Estados Unidos y ya tuvo sus operaciones, su pie fue rescatado, le tuvieron que hacer una reconstrucción en la herida del disparo y gracias a Dios pues logró salvar su pie. A raíz de eso él desarrolló diabetes tipo 1, del mismo estrés, de todo lo que había pasado. Se inyecta insulina 5 veces al día por todo lo que hemos vivido y no basta tanto a eso. En este mes, mi hija saliendo de la universidad, estaba estudiando medicina y cirugía a las 2 cuadras en Jinotepe. Una camioneta la abordó. Ella me dice que solo recuerda que era una Hilux blanca. La montaron 2 hombres. Dice que le pusieron una capucha negra, como una funda negra en la cabeza, la montaron. En la camioneta iba una mujer y 2 hombres. La mujer fue la que le pegó el primer golpe y me dijo: mamita, yo tuve que abrir la boca para poder agarrar aire porque me sacó el aire la mujer de un golpe. Yo sentí que la camioneta corrió mucho, me dijo. Luego llegamos a un lugar que no sé, nunca supe dónde me metieron y ahí me la golpearon. Tengo fotos y evidencias de todas las torturas que me hicieron. Debo decir que yo tengo las fotografías, no las puedo publicar y que ustedes las vean porque el YouTube me sanciona porque son imágenes que tienen morados y que tienen signos de violencia y por eso les pido disculpas. Yo tengo las imágenes, son realmente fuertes y es por eso que Idania está tan conmocionada con esto, porque ha sido un secuestro. ¿Por cuántos días fue que estuvo o cuántas horas estuvo desaparecida Jimena Anaí, Idania? 24 horas. La dejaron luego de tanto que la golpeaban, la interrogaban, le decían que dijo nombres. La mujer le decía nombres y los hombres de muchachos que habían estado fuertemente en los tranques, en Carazo, cosa que mi hija ni sabía de la existencia de esas personas y sin embargo en su denuncia
Tengo denuncias de la CPDH, denuncias de la CID. Está el documento de la medicina legal del médico El forense. médico forense establece que sí, efectivamente fue golpeada, que lo que refleja el cuerpo de Jimena Anaí es un sometimiento, ¿verdad? O sea, yo no sé si este médico que hizo ese examen de medicina forense va a tener problemas porque él ratifica que los golpes, las señales que tiene en el cuerpo la hija de Idania son producto de sometimientos, con objetos contusos también. En algún momento la golpearon y por tanto se trata de una cuestión bastante delicada que le pudo haber costado la vida. Idania, ¿cuál fue la intención, según vos podés deducir, de los secuestradores? ¿Qué procuraban, aparte de obtener nombres de los muchachos, como nos acabas de mencionar? ¿Era un mensaje para vos también, que estás fuera y que participaste en los procesos de las manifestaciones y los tranques? Claro que sí, le dijeron a ella que según yo había regresado a Nicaragua, que dijera dónde estaba, algo que es mentira. Yo estoy en Estados Unidos, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de entrar y yo en ningún momento he llegado a Nicaragua, ni llegaré por la situación a cómo está. Y le dijeron pues que dijera dónde estaba su mamá, que me iban a matar. Anteriormente, días atrás, un familiar había sido allanado, porque según yo tenía armas y hasta hace poco se dieron cuenta. A los 2 días del allanamiento fue que agarraron a mi hija, la siguieron saliendo de la universidad, 24 horas secuestrada. Me la dejaron tirada entre la carretera de Dolores y Diriamba, casi por el campo Santa Cecilia, descalza, golpeada, caminando sonámbula por esa carretera, golpeada, hasta que un muchacho de una mototaxi se paró y la reconoció y la llevó donde un familiar. Al día siguiente volvió a Managua. Yo le dije que fuera otra vez a interponer denuncia. Mi hija ya tiene 2 denuncias de la CPDH en el 2019 y la que ocurrió ahorita en este mes de julio. La verdad que yo no sé qué es lo que ellos quieren de mí. Que a mí me hagan lo que ellos quieran, que ya con mis hijos ya no. Ya es demasiado lo que me han hecho. Este gobierno es un maldito asesino que me ha destruido mi vida por completo. Que el problema, Idania, es casualmente que te quieren a vos y vos no vas a volver a Nicaragua porque sería una locura. Es casualmente abrir el espacio del programa, escucharte en el relato y que denuncie esto para ver qué puede pasar con tu hija, porque es la que está en Nicaragua y es la que está expuesta casualmente a que se siga ensañando con ella la dictadura. Y entiendo que esto la ha dejado con un trauma. Ahora está ella con delirios de persecución, no puede dormir bien. Y es lógico, después de que te han amenazado, que te han golpeado, que te han torturado y que te han dicho que no para aquí la cosa, es un asunto muy delicado. ¿Qué llamado harías, Idania, a quienes puedan ayudar, los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los eurodiputados, a la OEA, no sé? Alzar la voz es lo primero, pero después decir un mensaje claro y contundente y un mensaje directo, me parece a mí que es importante. Te escucho. Yo le hago un llamado a las organizaciones. De hecho, mi hija ya está en frontera de Estados Unidos. Mi hija logró huir. Ya se entregó a las autoridades. Está detenida en Arizona, esperando que pueda salir en el nombre de Dios. Ya hay una organización de California tras su caso. También le escribí a la organización de NARA. La señora Leticia está al tanto. Pido a todas las organizaciones de acá de Estados Unidos me puedan ayudar. Mi hija está detenida en el estado de Arizona. Según
me llamó en esta semana y me dijo que la psicóloga del centro de detención la está tratando diario porque está teniendo mucho problema. La están, creo que, dando medicina porque le dijeron que el trauma que ella tiene es muy fuerte. Tiene problemas de ansiedad, no puede dormir, no puede respirar. La verdad que pido a todas las organizaciones que que están viendo su programa, don Luis, me puedan ayudar para poder ayudar a mi hija que salga pronto. Y denuncio por este medio de usted y acuso al gobierno de Daniel Ortega por todo el acoso y la persecución que ha sufrido mi familia, mis hijos y yo. Y le pido al gobierno de Estados Unidos, a los eurodiputados, a la OEA, por favor, tome cartas al asunto, que mi caso es muy severo, es muy duro. Y que ayuden a mi hija que está detenida ahorita mismo en Arizona. Bien, Idania, te agradezco que nos hayas acompañado en estos minutos. Te mando un abrazo. Nos tenés a la orden. Ojalá y que la gente de Nara, la gente de los nicaragüenses en Texas, que son muy beligerantes en estos temas, y cualquier otra organización que pueda apoyar para ver el caso de Jimena Anaí, que está en un centro de retención, pues tenga como resultado que puedas reunirte con ella. Realmente no viene aquí a Disneylandia, ni viene tampoco a pasarla bien en el puente de San Francisco, ni tampoco para ir al Times Square en Nueva York. Viene aquí buscando a su madre, huyendo casualmente de la crueldad de una dictadura criminal como la de Ortega y de Murillo. Me tenés a la orden, Idania, y cualquier cosa Gracias, estamos en don comunicación. Abrazo. Gracias, don Luis. A la Gracias. orden. Qué horror, ¿no? Qué terrible. Y es lo que ocurre en Nicaragua. Increíble. A lo que se expone el pueblo nicaragüense producto de pedir libertad, y que la respuesta es tortura, es crimen, es persecución, es asedio, amenaza, espionaje. Eso no es un país. Eso es una cárcel en donde hablar y pensar distinto es un crimen para la dictadura. Pero cuando normalizamos los nicaragüenses eso, también aceptamos que somos prisioneros. Y eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Saludamos a Romy Rojas, que dice en su superchat sobre el bloqueo y sobre el tema de Maduro y el tema de Diosdado y el tema de la hipocresía de los cubanos en el régimen. Dice, prueba de eso, Luis, es cuando Maburro creo que quiso poner, ¿no? Nuestro amigo Romy. Cuando Maburro mandó a quemar la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan? Sí, en el día de que no dejó pasar la ayuda humanitaria de Colombia hacia Venezuela. Febrero del 2019 o 2020. 2019. Increíble, ¿no? Asesínica hoy decidió amenazar nuevamente al embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan. Solamente lo amenaza. Este esperpento humano que es Murillo no se atreve, oiga bien, le dice que bueno, pues que si va a hablar en Nicaragua, que tenga cuidado y que respete la bandera. Y que si se cree tan elegante, ¿no? El embajador y tan propio para inmiscuirse en temas de nuestro país, entonces que se quite el cargo y él va a ver cuánto tiempo va a durar en el país, porque no lo expulsa como embajador. Y hay unos que son valientes, hombre. Y no es que, porque, discúlpeme, en Venezuela, por ejemplo, Chávez y Maduro, al carajo el embajador yanqui, mano. Va aquí. Va al carajo el embajador de la Unión Europea, al carajo. Yo lo he visto. Pero ella solamente me da risa porque trata como de
¿Será que quiere intimidar al embajador estadounidense? Pobre mujer, ¿eh? Ni siquiera sabe lo que dice. Pero bueno, escúchenla ustedes, muy digna, ¿verdad? No es mucho. Perdonen por la tortura, pero escuchen cómo este accidente de la historia trata de ofender y de intimidar al embajador de los Estados Unidos en Managua. Aquí todos los países tienen sus embajadores y todos esos señores deben respetar la diplomacia. Menos uno. Ese uno no la respeta del todo porque con su arrogancia que se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca, no respeta la diplomacia. Ahora, si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en estas tierras. Y no estamos hablando de guerra, solamente de exigir que hablen afuera. Afuera pueden decir lo que quieran. Pero si están en tierra nica, respeten nuestra bandera azul y blanco, que nunca volverán a deshonrar. Palabra de honor. ¿Honor? Asesínica tiene honor, Dios mío, increíble, ¿no? Pero vean lo que dice, que se quite la investidura y va a ver cuánto tiempo va a durar en nuestras tierras. ¿Y por qué no lo expulsa como embajador, señora poderosa? ¿Por qué no lo expulsa como embajador a Sullivan? Sí, ¿ve? Es que son retortijones cuando eso no es así nomás. ¿Por qué no manda a sus cenutrios a sitiar la embajada de Estados Unidos en Managua? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ese coraje que supuestamente tienen y que son muy dignos, ¿no? Y muy patriotas y muy honorables? Honor, dice. ¿Cuál honor? Y dice, no estamos hablando de guerra. Ahí nomasito, o sea, le dice que si se quita la investidura lo van a expulsar. Claro, como un gringo cualquiera. Pero un embajador. Y ahí no es que son valientes y que son pencones y que les vale todo, madre, y que el gringo go home y todo ese rollo que se tiran con la marihuana y con el... Y no es que... pero es que una cosa es el discursito, y otra cosa es accionar. Póngamela de nuevo donde dice doña Dique en la parte de quítese la investidura. Y ahí nomasito, cuando dice que va a ver cuánto tiempo va a estar en estas tierras, ahí nomasito. Y no estamos hablando de guerra. Y ahí. Y no es que estás muy, muy propia, ¿no? Muy corajuda, muy valiente. Y dale, aquí estoy esperándote que machete, dale. Aquí está, vean cómo dice que se quite la investidura, dice. ¿Verdad? A ver cuánto dura en estas tierras. Y ahí nomasitito, sí dice. Y no estamos hablando de guerra. Escuchen nada nuevo. No respeta la diplomacia. Ahora, si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en estas tierras. Y no estamos hablando de guerra, Qué valiente, ¿no? Qué valiente, asesínica. Quítese la investidura y lo expulsamos. Claro, como un ciudadano gringo cualquiera que lo pueden expulsar a cualquiera. Un gringo cualquiera. Pero al embajador expulsarlo es otra cosa. ¿Y por qué no se llenan así como de soberanía y de autodeterminación? Y le dicen, váyase ya. En este momento le damos 24 horas para que se vaya. Si no, vamos a rodear, vamos a sitiar la embajada americana y lo vamos a sacar a pencas, como se dice en nicaragüense, pero vamos a decir la otra. ¿Por qué no hacen eso los valientes rojinegros? Porque inmediatamente dice ella, y no estamos hablando de guerra, sabe lo que significa eso. Sabe lo que significa la honorable
asesínica, conocida como la Cinco Bollos, señora de los anillos, la vieja arrimada, como le dice Manuel Díaz, y la vieja de las chancletas y los calcetines de colores, es muy valiente para decirle al gringo, al embajador Sullivan, quítese la investidura y va a ver que lo expulsamos inmediatamente. Ah, pero al embajador no lo tocan, ¿verdad? Hipocresía. ¿Y dónde están todas? ¿Y dónde está Sandino? Ahí. ¿Y dónde está Carlos Fonseca? ¿Y a dónde está Julio Buitrago? ¿Y a dónde están todos esos enchufados que perdieron la vida y que seguramente estarían pensando, hombre, ¿y esto es lo que vamos? O a lo mejor serían parte de la camorra, porque hay unos que son, todos lo justifican porque le han sacado provecho, el máximo provecho, a esa revolución de 1979. Qué valiente, asesínica, valientísima, admirable, admirable, quítese la investidura. A ver cuánto tiempo va a estar aquí. Pero no estamos hablando de guerra, y no estamos hablando de guerra hoy. Increíble, ¿no? Quiero ver que lo expulsen al embajador estadounidense. Vamos a ver si es cierto que son. Saludos a Martín de González Amador, que nos manda un superchat. Urnas Abiertas brindó su quinto informe sobre el proceso electoral, entre comillas. Ligia Gómez, que es la vocera de Urnas Abiertas y que es exsecretaria política, recuerden, ¿verdad? Ligia Gómez, exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central, ahora trabajando con Urnas Abiertas, indica las falencias, las últimas falencias que ha habido en Nicaragua en las últimas semanas, valga la redundancia, sobre el proceso electoral. Acá está lo que dice Urnas Abiertas en su quinto informe. Hola, hoy 15 de junio del 2021 queremos compartir con ustedes los resultados del quinto informe de Urnas Abiertas. Estos resultados los podemos resumir principalmente en 4. Primero, que se ha monitoreado a través de la red ciudadana que el Estado ha estado realizando en 69 municipios y en muchas áreas autónomas actividades con los recursos del Estado, principalmente de la Policía Nacional, de las alcaldías y del Ministerio de Salud. Estos recursos han estado en función de caravanas que les han llamado Diana Bienvenida a Julio Victorioso 4219, y eso demuestra la ineficacia y la ineficiencia del aparato electoral, donde no controla el uso de los recursos del Estado para fines de campaña política. El segundo resultado tiene que ver que se ha incrementado el asedio y la presión hacia los trabajadores del Estado para que participen en actividades políticas, aumentando así la zozobra y la incertidumbre de estos trabajadores que se ven obligados a tener que sumarse a la fuerza para poder preservar su trabajo. En tercer lugar, la ley de regulación de los agentes extranjeros no es aplicable a los partidos políticos y incorporarla a la ley electoral no corresponde y es ilegal en este proceso. Igualmente, la ley 1040 tampoco le corresponde regular el financiamiento electoral. Es otra anomalía que se está observando en el proceso electoral. Y por último, del 16 al 30 de junio se han registrado 119 hechos de violencia política, siempre en el contexto electoral y usando el sistema judicial como mecanismo de persecución política. Muchas gracias. Es lo que decía Ligia Gómez de Urnas Abiertas sobre el abuso de los recursos del Estado para campaña política, el obligar a los funcionarios del Estado a participar en asuntos del Frente Sandinista, propio de esta macolla de mafiosos que pretenden seguir en el poder haciendo creer de que hay un proceso electoral, por el amor de Dios. Es todo en noticias y en contexto, pero hay una noticia muy importante para mí. Me permiten, por favor, el paréntesis. ¿Cuánto me gustan pan, doña Díkel? 1320, ya estamos cerca de los 1500, así que gracias por acelerar sus me gustas para llegar a los 1500. Está de cumpleaños hoy doña Díkel Santa María. ¿Ustedes sabían eso? Van a decir, pero eso es una noticia.
Sí es noticia, claro, para mí sí. Y lo digo de esta manera porque cuando uno ve lo que ha ocurrido en el mundo durante el último año y algo, con la pandemia, con tanta gente que se ha ido, con tanta gente que ha muerto, con tanta gente que nos ha dejado un enorme vacío, ¿verdad? Amigos, familiares, conocidos, pues tener a la familia lo más completa posible es noticia. Y doña Dickel está acá y está conmigo y forma parte de mi equilibrio y forma parte de mi ecosistema con Andrés Fabián. Así que yo la felicito muchísimo a mi esposa que está, perdón doña Dickel, Cari Miranda, ya voy, sí, ya tranquila, ya. La felicito y le agradezco que esté aquí, ¿verdad? Porque no es fácil acompañar a tu pareja en decisiones tan complicadas como las que hemos tomado y circunstancias tan difíciles como las que hemos vivido. Y doña Dickel ha sido extraordinariamente valiente, aguerrida, amiga, amante, confidente. La ha pasado mal, la ha pasado bien. Hemos reído y hemos llorado juntos. Y aquí estamos. Y le quiero agradecer a doña Dickel. Le quiero quitarle a doña Dickel en este momento para decirle, mi amor, gracias por todo y felicidades en tu cumpleaños. Y agradecerle a Cari Miranda, una de nuestros Patreons, que nos quiere mucho, que nos ha hecho llegar este quequito. Vean ustedes qué lindo. Ahí está doña Dickel, así anda de guapa hoy. Así que gracias a Cari por ese presente y vamos a disfrutarlo. De verdad que sí. Muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que han estado de muy temprano en los grupos de Patreons, felicitando a doña Dickel, a los que no la conocían, aquí está. Me siento muy, pero muy honrado y privilegiado de tener de esposa a esta mujer que ustedes tienen en pantalla. Muchas gracias. Felicidades. No voy a decirle edad porque ustedes saben que a las mujeres no les gusta muchísimo eso. Y no me quiero meter a clavo, mejor me quedo ahí. Felicidades, doña Dickel. Vamos a hacer la pausa comercial. Aquí dice Martín de González Amador en un superchat. Muchas felicidades a tu esposa y amiga. Que Dios los cuide. Gracias a Martín. Y además de eso, al primo Jorge Montenegro, que ya nos había enviado un chat. Saludos y bendiciones, primo. Felicidades a tu esposa de mi parte. Por supuesto que sí. Gracias a cada uno de ustedes. Porque sin conocerla y sin tenerla en la pantalla todos los días, son amigos de ella, igual que son amigos míos, ¿no? Y eso es un privilegio. Tener a tanta gente que nos quiere es un verdadero privilegio. Así que muchas gracias por sus felicitaciones y gracias por su cariño y cercanía para con nosotros. Pausa comercial y vuelvo con Tiffany Roberts, que ya tiene rato de estar ahí esperándonos, pero ya vamos a platicar con ella. Antes, recordarles que si su problema es migratorio y usted quiere resolverlo, entonces American Immigration Bureau está esperándole ahí con el doctor Alfonso Oviedo Reyes a la cabeza para responder a su necesidad, a su dificultad. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar para que el equipo de American Immigration Bureau encuentre soluciones a su problema donde los otros no encuentran. Y en envío 2224, donde vos mandás, están esperándole para que usted haga su envío de remesa, de documentos y de paquetería allá a Nicaragua. 9618 Fontainebleau Boulevard es la más reciente de las sucursales. También están las otras en la Pequeña Habana, la 1101 del Southwest y la primera calle, en la 10404 West Flagler, en la ciudad de Sweetwater, y en la 2961 del West y la 12 Avenida está también en Hialeah el servicio de envíos 2224. La farmacia 2224 cumple 35 años, ya pronto, y de estar ahí de la mano de los nicaragüenses, atendiendo a los nicaragüenses, apoyando a los nicaragüenses. Y entonces les invitamos a que entren a las páginas de Facebook e Instagram de Envíos 2224 y chequen ustedes las actividades que se van a estar llevando a cabo por el 35 aniversario. No olvide regalarle también un me gusta a las páginas de Envíos 2224. Pausa comercial y ya regresamos con nuestra colega Tiffany Roberts.